Buenos días, estimados y queridos estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. ¿Cómo están? Para mí es un gusto poderles saludar a través de este espacio de formación académica en donde, pues, después de una semana de descanso larga, bien merecida para todos, ¿verdad? Nos hemos reunido nuevamente para continuar este proceso de formación académica que ustedes pues están a punto de concluir y que en esta ocasión pues vamos a apoyarles en el curso de auditoría computarizada, el cual pues hemos identificado con el código FE054. En esta oportunidad hemos avanzado mucho, hemos llegado así rápidamente a la semana número 11 del programa del curso y en esta oportunidad pues vamos a abordar el tema de riesgos en los sistemas de información y la seguridad física y protección de los centros de cómputo. En esta ocasión les saluda a través de esta plataforma académica la licenciada Nancy Escobedo. Para iniciar con nuestra sesión en esta oportunidad, quiero compartir con ustedes información importante y relevante del, del- de la universidad. Y esto es relacionado al proyecto el proyecto Paz, que todos ustedes me imagino que ya conocen. Este proyecto es un programa de proyección social que la Universidad Rural pues utiliza como medio de proyección social en, a nivel nacional en todos los departamentos en donde hay sedes. Para esto es necesario que se documente el reporte del proyecto, incluyendo fotografías del apoyo que se brinda a las familias, y este reporte debe ser enviado a más tardar el lunes 25 de abril al correo electrónico de tu sede. Si usted no conoce todavía en qué consiste el proyecto de proyección social, infórmese con su sede, con su secretaria, con su coordinador de sede, para que ellos puedan apoyarle y le puedan informar cómo desarrollar este proyecto. Si lo tenemos que realizar, yo les sugiero que lo trabajemos para hoy, ¿verdad? Para que se informen hoy, porque ya el lunes 25 de abril sería el último día para presentar, pues, la parte de la documentación para que usted se pueda ganar la puntuación de este semestre. Adicional, el otro tema importante de mi parte para poderle platicar es que en estos días estamos a punto de, tengo acá una consulta. Puede hacer, perdone, les voy a leer la consulta. Puede hacer favor de preguntar si alguien me puede apoyar. Soy de Villanueva, pero no sé quiénes están inscritos. No estoy en ningún chat, no estoy en ningún chat de Telegram. Me parece para la compañera que me envió este mensaje, me parece que hay alumnos que tienen un grupo de Telegram a nivel nacional. Yo le voy a compartir, permítanme, vamos a ver, César Augusto Lima. Le voy a compartir a la compañera en este momento el correo del compañero que hasta donde yo sé es el coordinador del grupo de Telegram que ustedes formularon, ¿verdad? Esto porque de mi parte, pues yo no tengo ningún grupo, sin embargo, pues el compañero me ha apoyado en varias oportunidades compartiendo la información. Entonces, le voy a mandar a la compañerita que hace la pregunta del grupo de Telegram el correo de él porque solamente esta información tengo. El compañero se llama César Lima. Con él a través del correo se puede comunicar, compañera, para que la incluyan en el grupo, ¿verdad? Yo no tengo acceso al grupo, pero si usted quiere, pues puede platicar con él, ya se lo envié. Tengo acá una consulta del proyecto Paz.
Y la pregunta es si hay que enviar el proyecto al correo de la sede o también se envía al correo central de la universidad. La instrucción es que nosotros realicemos el correo, enviemos el correo a el correo de su sede, pero creo que si usted tiene el correo del nivel central, lo puede enviarlo a la sede con copia al correo de nivel central para que usted esté pues más segura de que su proyecto se ha ido, ¿verdad? Se ha entregado correctamente. Acá tengo un correo con la asistencia de dos compañeros. Bienvenidos, buenos días. Y estoy a la orden, ¿verdad? En lo que se les pueda apoyar. Si necesitan alguna orientación en particular del proyecto Paz, pues con gusto voy a estar apoyándoles. Les comentaba entonces de lo que es el segundo examen parcial. Si tenemos pues dudas también del segundo examen parcial, con gusto yo voy a estar para apoyar en lo que sea necesario. Les comentaba, estamos en la semana número 11 del programa del curso, lo que significa que pues estamos aquí para apoyarles. Vamos a trabajar sobre la semana número 11 del programa del curso, lo que significa que para la semana 12 se inician las segundas evaluaciones parciales. En pantalla ustedes pueden ver el link. Si ustedes quieren, lo copian o tomen una captura. En este link ustedes pueden ubicar o buscar lo que es el calendario para saber cuándo nos corresponde nuestra evaluación. Recordando que si nuestra evaluación corresponde en el segundo turno, la siguiente semana pues tendríamos clases, ¿verdad? Y avanzaríamos con nuestros contenidos. Comentarles también que si alguno de ustedes pues necesita alguna orientación por algún tema en particular, pues mencionarles que estamos a la orden para apoyar en lo que sea necesario, ¿verdad? Si eso es lo que ustedes necesitan. Em, Algo muy importante es que en nuestro curso, si usted estuvo en clase y escuchó nuestras explicaciones, básicamente se le va a hacer bastante sencillo el realizar su evaluación. Entonces, si tenemos alguna inquietud, por favor, la tomemos en cuenta, ¿verdad? Para enviarme una consulta por medio del correo electrónico. Y ahora, pues quiero brindar unos minutos de nuestro tiempo para preguntar por las impresiones de la tarea número 1. Para todos ustedes es sabido ya a estas alturas, ayer terminaron las evaluaciones, que teníamos un caso parecido a los que nosotros trabajamos en la clase para desarrollar nuestra tarea. Primero, pues antes de cualquier cosa, yo quisiera preguntarles qué impresiones les tiene este caso. Me imagino y esperaría que a todos en sus resultados de sus evaluaciones, pues nos haya correspondido de la mejor manera, ¿verdad? Espero impresiones, por favor, por medio del chat del correo electrónico o por medio del correo electrónico como tal. Quisiera saber cuáles son sus impresiones del curso, perdón, de la, de la tarea, ¿verdad? Y quisiera tener una pequeña, ahí sí que refrescar un poquito la, la clase, ¿verdad? La base para poder platicar acerca del tema. Y quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que los auditores deben tener cuidado de no depender de excesivamente de la información que genera la computadora? Estoy esperando sus impresiones, compañeros, no tengo aún ningún punto de vista. Lo que yo quisiera es que alguien, cualquiera de todos ustedes, me dé su impresión. Hace 15 días debieron conocer cuál era el video guía para desarrollar su tarea. La tarea era básicamente leer el caso que está en pantalla, leerlo, desarrollar el contenido del caso, o sea, estudiarlo, identificarlo, qué es lo que tenemos que hacer,
pues identificar los riesgos que surgen al momento de utilizar los sistemas informáticos en los controles internos dentro de la empresa y explicar con sus palabras cómo afectan esos controles internos en las pruebas que se están practicando. Basados en eso, quisiera yo preguntar, ¿pudieron identificar algún riesgo que surge al momento de utilizar los sistemas informáticos? ¿Qué impresión tiene, pues, del tema? Aprovecho en lo que recibo algún punto de vista de ustedes, que, recibí un correo electrónico de una compañera, mm, voy a, dar nada más su número de carnet, no le voy a decir su nombre, 16 035 0151, el número de carnet. Mencionarles, ¿verdad? Sí, este es el mencionarle, este contenido a desarrollar no es necesario que me lo envíen. Eh, el contenido estaba basado en la evaluación que ustedes debieron haber hecho en la semana anterior, ¿verdad? En la semana de lunes a viernes, que recién estamos terminando, el portal de la clase en cuestión de la evaluación se cerraba ayer a las 6 de la tarde, entonces ustedes pudieron haberse evaluado, ¿verdad? El contenido. Quiero entonces volver a preguntar, si no, pues vamos a pasar a algo más dentro del curso. ¿Qué impresiones les da a ustedes este caso que se les presentó? ¿Pudieron identificar algún riesgo? ¿Pudieron tener la capacidad de identificar la importancia de los controles internos? Acá tengo un punto de vista, dice, se considera confiable si se ha comprobado que los datos que ingresan se registran correctamente y que los reportes que han sido revisados para tener datos son correctos. Creo que esto es en relación a la pregunta del desarrollo del tema. O sea, sí pudimos identificar riesgos, pudimos explicar la importancia de los controles internos. Acá tengo otro punto de vista. Veamos. Bueno, es el mismo punto de vista. Voy a compartir con ustedes, ¿me lo permiten? Perdonen, perdonen. A ver. Aquí tengo, aquí estamos. Tengo la primera impresión, que es lo que yo quería que me contestaran, que cuál es su punto de vista del caso. Aquí tengo una primera impresión. Buenas tardes, licenciada. Sí, se debe tener cuidado. El auditor nunca debe confiar al 100% en lo que una computadora registre o guarde. Usted tiene que actuar siempre con escepticismo profesional y todo lo que nosotros ingresemos lo debemos de revisar. Por eso, cuando hacemos una auditoría, hay un supervisor que revisa, que controla, que dirige el proceso de auditoría para que tengamos resultados correctos y deseados, ¿verdad? Hay ciertas debilidades en los registros, es correcto, hay debilidades en los registros. ¿Y qué fue lo que falló? Si hay debilidades en los registros que se identificaron, ¿qué fue lo que falló? La correcta aplicación de controles internos, ¿verdad? Eso es bien importante para que nosotros lo tengamos en consideración. Muy bien, creo que en su opinión quisiera preguntar, ¿todos los auditores van a realizar las pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas con una computadora? ¿Es necesario utilizar una computadora para esto? ¿Qué opinan ustedes?
¿Será necesario? Voy a proyectar nuevamente el caso, creo que lo dejé de proyectar por unos momentos. ¿Qué consideran ustedes? Todas las pruebas, o sea, cuando usted está desarrollando la parte de ejecución de auditoría, todo lo debe basar en lo que es el uso del recurso de la computadora. Creo que vinieron bien relajados del descanso de la semana anterior, porque hoy sí no estamos participando mucho, pero esto lo hago a manera de retroalimentar la tarea. Espero que nadie haya tenido ningún inconveniente con la realización de su tarea y que al contrario, con este caso, nuevamente hubiéramos puesto en práctica nuestros puntos de vista, hubiéramos ampliado criterios para poder identificar cualquier debilidad que pudieran haber encontrado. Ahora sí vamos a pasar al objetivo de la clase. Quiero que por favor en su momento todos participen porque la clase me gusta que sea activa y que ustedes sean parte de este espacio como tal. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase para esta oportunidad? En esta oportunidad vamos a establecer las directrices para que el estudiante pueda identificar el nivel de seguridad y control que tienen los centros de cómputo en las entidades. Tengo un punto de vista de la pregunta que anteriormente formulé y dice, ¿es necesario, como lo es, tener documentación en físico como archivos por si un dato, caso, algunos datos, en algún caso los datos no cuadren, creo que quieren decir? Aquí tengo otro punto de vista. Sí es necesario extraer información, pero se tiene que analizar con los papeles de trabajo para un mayor soporte. Y los auditores deben poner a prueba los controles computarizados. Es correcto que tenemos que poner a prueba los controles computarizados que se tienen, pero no por eso usted va a basar la confiabilidad de su trabajo en los datos que presentan las computadoras. Esto es lo que quería decir el caso anterior, ¿verdad? El caso anterior lo que quería decirnos es no siempre lo que está dentro de la computadora va a ser correcto. ¿Por qué? Porque quienes trabajamos esto somos humanos y todos los humanos podemos cometer algún error. Por eso es que usted va a realizar una suma, pero tiene que cotejar que esa suma esté. Los papeles de trabajo tienen marcas en donde usted puede determinar, por ejemplo, em, que sí revisó esa información, que cotejó las sumas y así pues ir verificando. Aquí tengo una consulta, licenciada, pero ¿qué sucede cuando una empresa es muy grande? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Vamos a seguir aplicando todo lo que venimos aprendiendo, compañera. La diferencia es que tal vez usted no va a revisar el 100% de los datos para darle cierta confiabilidad a la información, pero lo que sí va a hacer es tomar una muestra representativa que le genere a usted una confianza razonable de los resultados, que se puedan confirmar esos resultados para darle confiabilidad a lo que estamos evaluando. Entonces, así sean 10 registros los que yo tenga que revisar o sean miles, por medio de una muestra de auditoría o por medio de la verificación del 100% de los datos o de la información que tenemos, pero nosotros debemos realizar esa confirmación de la información. Les quiero poner un ejemplo. Digamos que trabajamos, no sé, en una empresa en donde, o tenemos una oficina contable. Vamos a suponer que cada quien tiene sus registros, pero que hay una única persona que se encarga de presentar las declaraciones de IVA. Entonces usted llega y le dice, mire, aquí está en la determinación del impuesto del cliente X, estos son sus facturas
emitidas, sus recibidas, sus constancias de retención o si no retuvo, aquí está, etcétera. Usted debe tratar la manera de verificar, bueno, me puede dar la integración de esas facturas. Entonces va a sumar para que la cantidad del monto de la base y el crédito y débito fiscal coincida con los datos que usted va a ingresar. Y de vez en cuando usted va a pedir que le adjunten todos los documentos tributarios para usted hacer un cotejo de información. No lo va a hacer todos los meses. Digamos que sea una empresa, se me ocurre no sé, las que más venden puede ser algún Walmart, un Torre, o sea, esas empresas que son muy grandes, que venden demasiado, tal vez no lo va a hacer por un mes, pero sí por un día, por una semana, porque lo importante es que su confiabilidad no se base solamente en lo que la computadora genera. También tenemos que aprender a confiar en el trabajo de los demás, pero realizando pruebas que nos permitan confirmar la información que está ahí, ¿verdad? Entonces, esa es una parte bien importante de lo que nosotros debemos ir trabajando. Ahora sí, con las impresiones de cada uno de ustedes del caso de la tarea, vamos a iniciar nuestra clase. Estábamos diciendo que vamos a platicar acerca de cómo vamos a establecer las directrices para identificar seguridad y el control que se requiere en los centros de cómputo. Pero nuestra clase al inicio traía dos temas que, dicho sea de paso, el tema del riesgo en los sistemas de información fue el que dejamos pendiente la semana pasada. En este sentido, pues vamos a hablar un poquitito del riesgo y después nos vamos a centrar en la parte de la seguridad que menciona nuestro tema para hoy. Si yo les preguntara en este momento qué es un riesgo, solamente riesgo, ¿qué puede ser la probabilidad de que suceda algo, pero algo estilo una amenaza o algo malo para nosotros, para nuestra empresa? Usted se arriesga a, hablemos de inversiones, usted tiene cierto capital en efectivo y decide invertir en la bolsa de valores. Es un ejemplo y le aconsejan o usted mismo toma la decisión de invertir todo solamente en un tipo de inversión. Y después de un tiempo, en lugar de tener, pero le dicen, esto es más riesgoso que esto. Y le ponen diferentes opciones. Usted se decide por una. Al momento de invertir, usted tiene un riesgo de perder una ganancia o algo a favor de poder ganar, recuperar su inversión y sobre eso ganar cualquier rendimiento sobre la inversión que se está haciendo. Entonces, ese riesgo es como una amenaza que se pueda presentar. Hablemos entonces del riesgo en informática dentro de nuestra auditoría computarizada. ¿Qué podría ser ese riesgo informático ya con esa unión? En pantalla pues tenemos dos puntos de vista. El riesgo lo podemos identificar como la incertidumbre existente por la posible realización de un suceso con la amenaza de daño respecto a bienes o servicios informáticos como equipos informáticos, instalaciones o programas de cómputo. Es importante que toda la organización cuente con una herramienta que garantice la correcta evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos todos los procesos que participan dentro del área de informática por medio de procedimientos de control que pueden evaluar el desempeño dentro del entorno. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos desarrollando una auditoría en informática, también pueden existir riesgos. Si yo les pregunto ahorita cuáles son los riesgos que se reconocen o que se identifican dentro de nuestra auditoría como tal, riesgo inherente, riesgo de detección, riesgo de auditoría, ¿verdad? Entonces, dentro de la parte informática, también podemos identificar ese riesgo que nos pueda o que nos amenace por cualquier área.
Entonces se dice que en todos los software dentro de una empresa deben mantener una seguridad a un nivel aceptable para que se disminuya el riesgo. Entonces, les decía, la parte de mantener los software de seguridad general y específica. En clases anteriores hemos venido hablando ahora del riesgo, ya hablamos del mantenimiento, de la seguridad lógica, nos hace falta hablar de la parte de la seguridad física. En este aspecto, la seguridad física también mantiene algunas características que de alguna manera nos permiten tener esa disminución del riesgo que estamos desarrollando. Entonces, ya sabemos qué son los riesgos, vamos entonces a conocer qué tipos de riesgos podemos identificar. Vamos a identificar 5 diferentes riesgos en cuestión de esos riesgos en informática. El primer riesgo será, bueno, los 5 riesgos son el riesgo de integridad. El segundo riesgo es tenemos el riesgo de integridad, el riesgo de relación, el riesgo de acceso, el riesgo de infraestructura, el riesgo de seguridad general. Estos riesgos se identifican o se deben de evaluar dentro de nuestra área a conocer, ¿verdad? O a evaluar. Vamos a conocer un poquito acerca de cada uno de ellos. Tenemos primero lo que es el riesgo de integridad. ¿A qué se relaciona o qué quiere decir o qué enfoque le vamos a dar a este riesgo? En este tema, este tipo de riesgo va a abarcar todos aquellos riesgos que estén asociados con alguna autorización, con completitud y exactitud de entrada y procesamiento de datos, de reportes, de aplicaciones que use una organización. Estos riesgos se van a ir aplicando básicamente en cada aspecto del soporte de algún procedimiento de negocios y que van a estar presentes en diferentes lugares, con múltiples momentos y en todas partes, pero no por eso los riesgos se van a manifestar con diferentes componentes, ¿verdad? Luego tenemos los riesgos de relación. Estos riesgos de relación hacen referencia al uso oportuno que se pueda dar de la información que se cree desde alguna aplicación o de algún sistema. En cuestión de estos, pues vamos a relacionarlos directamente con aquella información de toma de decisiones, es decir, información y datos correctos de una persona, de un proceso, de un sistema que será útil para tomar decisiones nuestros jefes, o el órgano superior. Por ejemplo, aquí pueden existir varios tipos de ejemplos, ¿verdad? Pero ese riesgo que nosotros debemos identificar es aquel que no se procesó la información correctamente y que por lo tanto se presentó mala la información y no va a permitir una buena toma de decisiones. El riesgo de tomar una decisión basada en información que nosotros no conocemos. El tercer riesgo es el riesgo de acceso. En este tema, el riesgo de acceso, este se va a enfocar al inapropiado acceso de los sistemas, a los datos e información que se puedan tener. En este caso, los riesgos van a abarcar riesgos de segregación inapropiada del trabajo, los riesgos asociados a la integridad de la información de los sistemas de las bases de datos y los riesgos que estén asociados a la confidencialidad de la información.
Siguiendo con el tema de los riesgos, vamos ahora a platicar un poco acerca de lo que es el riesgo de utilidad. ¿Qué es el riesgo de utilidad? Este tipo de riesgos se va a enfocar en tres diferentes niveles de riesgo. Uno, los riesgos que pueden ser enfrentados por el direccionamiento, digamos así, de los sistemas que determinan aquellos problemas que se puedan dar antes de que estos ocurran. Dos, la utilización de poder tener técnicas de recuperación y de restauración para que sean usadas para minimizar la ruptura, la amenaza de ruptura de sistemas. Y tres, las copias de seguridad, los backups y los planes de contingencia que se puedan tener para evitar cualquier desastre en el procesamiento de la información. Luego tenemos lo que son los riesgos de infraestructura. En estos riesgos de infraestructura, pues ya estamos hablando un poquito de la parte física de los espacios, de la empresa, de la entidad, y hacemos referencia a que dentro de las organizaciones no va a existir ninguna estructura con información tecnológica efectiva como por ejemplo el software, el hardware, las redes, las personas, los procedimientos que puedan contar con ellos adecuadamente algunas necesidades a futuro. Estas presentan a las actividades con ciertos riesgos y con un costo bastante alto. En este tema, pues vamos a hablar básicamente de que los riesgos están asociados con los procesos que tiene que ver con la información, con la tecnología, o que se vayan definiendo algunos procedimientos dentro del entorno del procesamiento de la información y todas aquellas aplicaciones que se den alrededor o en entorno. Es como evaluar cómo está el servicio al cliente, el pago a cuentas, la facturación, porque estamos hablando de un riesgo a nivel de infraestructura y de algo pues muy general. Y por último, tenemos lo que es los riesgos de la seguridad general. Estos riesgos son aquellos que se implementan o que se evalúan para conocer cuál es la amenaza en cuestión de algún choque eléctrico, es decir, niveles de altos voltaje. ¿Qué podemos tener para evitar esto, verdad? Tenemos, por ejemplo, también la parte de riesgos contra incendio. Hay material inflamable dentro de los espacios físicos, los riesgos de niveles adecuados de energía eléctrica, los de radiaciones, los riesgos mecánicos, la inestabilidad de cualquier pieza mecánica, pieza de infraestructura, cualquier tipo de estos mismos datos, ¿verdad? Entonces, hacemos referencia a ese tipo de riesgos como tal. Estos riesgos que yo les mencioné son los que nosotros debemos evaluar al momento de ir desarrollando nuestra auditoría. Es por eso que vamos a pensar en este momento en qué posibles riesgos pudiera tener una empresa al momento de que usted vaya a evaluar. Entonces, quisiera solicitar su participación en el siguiente sentido. Ya sabemos que el riesgo es la posibilidad de que suceda algo que por lo regular es un peligro, alguna falla o alguna amenaza de perder algo. Entonces, si usted en este momento tuviera que ir en su trabajo, podemos aplicarle a su trabajo o si quiere a alguna otra entidad, usted se la puede imaginar, ¿cómo pudiera evaluar los riesgos que anteriormente les presenté? ¿Cómo los pudiéramos evaluar? Espero algún punto de vista, compañeros. En esta parte, pues nos corresponde realizar, bueno, ir aprendiendo, ¿verdad? Esto es para que nosotros aprendamos. Entonces, en esta parte necesitamos la participación activa de cada uno de ustedes. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo realizaría usted la evaluación del riesgo?
Necesitamos compartir sus opiniones. Espero sus puntos de vista, compañeros. Yo creo que el descanso los dejó bastante relajados porque no queremos participar mucho. Tengo aquí un punto de vista, en este momento lo vamos a compartir. Veamos, perdonen, aquí está. Lo primordial es verificar si la empresa tiene servidores con la capacidad de almacenar los datos que se manejan de manera general. Muy bien, o sea, usted llegó a la empresa y verificó que sí existen ese tipo de servidores. ¿Cómo podría identificar usted algún tipo de riesgo? Esto va a ser útil para lo siguiente que vamos a realizar. ¿Cómo pudiera usted evaluar el riesgo dentro de su empresa? O sea, ubíquese en su empresa. ¿Qué riesgo identifica? ¿Un riesgo general, un riesgo de infraestructura, un riesgo de, eh, no sé, cualquier de los tipos de riesgo, de integridad, de relación, de acceso, de utilidad, de infraestructura, de seguridad general? ¿Qué tipo de riesgo identifica? En su empresa donde usted trabaja, que conste que no estamos pidiendo los nombres de las empresas, ¿verdad? ¿Cuál sería su punto de vista? Verificación de los sistemas de cómputo que utilizan en el área. Sí, es correcto, pero yo ahorita quisiera que nos enfocáramos en la parte de los riesgos. ¿Cómo podemos, o mejor dicho, dígame qué tipo de riesgos pudiéramos encontrar en su trabajo? Acá tenemos el primer punto de vista, dice un riesgo de infraestructura. Eso significa que el compañero ha identificado en su trabajo que pueda hacer que no exista una estructura adecuada que permita evitar cualquier tipo de problemas en su trabajo, ¿verdad? Aquí tengo otro punto de vista, seguridad general, porque en mi empresa no hay, veamos, seguridad general, porque en mi empresa no hay ningún soporte de corriente de energía eléctrica o algo para evitar algún incendio. El compañero que me envió este mensaje supo identificar un riesgo de seguridad general. ¿Por qué? Porque hoy ya conoce cuáles son esos tipos de riesgos que existen. Veamos, aquí tenemos, yo realizaría entrevistas, lectura de manuales y observar. Ese es el procedimiento, es correcto, pero ¿cómo puede o qué riesgos identifica usted en su empresa? Aquí ya me mencionaron el riesgo el riesgo general, el riesgo de infraestructura. Me imagino que el compañero que habló de la infraestructura se dio cuenta que no hay una infraestructura adecuada dentro de su empresa que le permita tener la seguridad en cuestión de que todo va a estar bien hablando de infraestructura. Vamos a esperar 2 puntos de vista para continuar con la parte que va a ser la parte más activa, creo yo, que de nuestra clase para esta semana. Veamos, entonces, necesitan, si quieren, voy a retomar acá cuáles son los riesgos. Aquí están. Riesgo de integridad, riesgo de relación, riesgo de acceso. Tenemos aquí otros riesgos, riesgo de utilidad, de infraestructura, de seguridad general. Aquí la dinámica es la siguiente y me gustaría que la identifiquemos porque nos va a servir para la siguiente actividad.
El riesgo de integridad va a abarcar todo. El riesgo de que no exista una integridad de todas las operaciones en cuestión de la seguridad que no permita que se desarrolle de forma correcta la operación de los sistemas y la utilización del sistema de cómputo. En cuestión de los riesgos de la relación, nos vamos a referir al uso oportuno que se pueda dar, es decir, que exista una relación entre toda la información, o sea, entre todos los que intervienen en un proceso de ingreso de información o de que el sistema funcione como tal, que arroje los reportes correctos para la toma de decisiones. ¿Será que identificamos algún riesgo en cuestión de la relación de eso? Hablemos del riesgo de acceso. El riesgo de acceso va a estar íntimamente ligado a la confidencialidad de la información, a que el acceso que tengan al uso de sistemas y de bases de datos sea tan confidencial que no permita que otros se roben esa información. Eh, Tengo algunos puntos de vista. Voy a leer sus puntos de vista y nos vamos a ir avanzando, ¿verdad? Aquí tengo desvío de fondos financieros, está bien. Esta ya lo había leído. Buen día, Lick. En mi empresa podría identificar el riesgo de utilidad porque no toda la información se trabajó con un backup o con recuperación de información. Él ya identificó entonces, ella, perdón, porque fue una compañerita, identificó que tiene un riesgo de utilidad debido a esa debilidad que ella identifica en su empresa. Entonces, con estos puntos de vista, en este momento yo voy a compartir con ustedes, en este momento voy a compartir, eh, denme 2 segundos, voy a compartir con ustedes un ejercicio que es el ejercicio de la semana número 11. Este ejercicio está ligado o nos vamos a hacer referencia a el tema de los riesgos. Yo tengo aquí abiertos sus puntos de vista porque en base a estos puntos de vista vamos a desarrollar este ejercicio de criterios. En cuestión de determinación de riesgos, quiero invitarles en este momento a que por favor todos revisen su correo electrónico. Les acabo de enviar información para que ustedes la puedan trabajar. Y les voy a suplicar un momentito, por favor. Me gustaría, compañeros, si no es mucha molestia, que por favor alguien de todos ustedes, con uno es suficiente, que por favor me confirme que ya recibieron el archivo que vamos a trabajar en esta oportunidad. Quiero confirmar. Si no es mucha molestia, que cualquiera de todos ustedes recibido. Aquí está. Ya me han confirmado, la primera compañerita ya me confirmó la recepción del archivo. Entonces, en este momento, compañeros, si alguno, cualquiera, no tiene el archivo, entonces, por favor, me lo va a solicitar porque para no tener atrasos en el desarrollo de esta identificación de riesgos, me gustaría que todos vayamos trabajando en una misma línea, ¿verdad? Entonces, si usted necesita que yo le comparta este archivo, por favor solicítelo en este momento para no interrumpir nuestra explicación, ¿verdad? Si fuera necesario. Ahora creo que ya tenía el archivo de casi todos ustedes, entonces va a ser bien sencillo. Quiero revisar el correo porque me han notificado más ingresos de información. Muchas gracias, recibido. Tenemos ya aquí la confirmación de varios de ustedes. Entonces, les voy a explicar cómo vamos a realizar
Muchas gracias nuevamente al compañero César Lima. Siempre me confirma que están compartiendo esto vía Telegram. A la compañerita que a inicios de clase me preguntaba por el grupo de Telegram, le comento, no, el correo del compañero César Lima fue el que yo le mandé para que se comunique con él, ¿verdad? Entonces, les explicaba que vamos a tomar la, la siguiente metodología para nuestra clase. Solo quiero, alguien me está solicitando el ejercicio, permítanme, solo quiero enviar esto y vamos a explicar porque me desconcentro en ratitos. Hoy sí tenemos bastante participación de ustedes. La agradezco y la vamos a ir leyendo conforme se desarrolle nuestra clase. Como ustedes ya vieron o ya observaron el archivo que les envié, es un archivo para la identificación, evaluación y confirmación de riesgos. Este es como un nuevo papel de trabajo, un nuevo de los papeles de trabajo. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Yo les voy a ir explicando cómo se llena este formulario, ya se los compartí, sobre esto vamos a trabajar. Y ustedes van a, en esta parte donde vamos a identificar los riesgos, vamos a identificar los riesgos que ustedes ya me mencionaron o que me están mencionando en su trabajo, ¿sí? Entonces, yo les voy a colocar un ejemplo. Digamos, el compañero que me dijo que tenía un riesgo de infraestructura, vamos a desarrollar, vamos a escribir aquí cuál podría ser su riesgo y así vamos a ir escribiendo esta parte, vamos a identificar la mayoría de riesgos que podamos para que ustedes tengan primero este archivo como base para su utilización a futuro. Repito, todos los papeles de trabajo están desarrollados a criterio del auditor. Si usted cuando ejerza su profesión quiere hacerle un cambio a este, pues increíblemente lo puede realizar. Yo solamente comparto algunos, ¿verdad? Siempre podemos mejorarlos, ¿verdad? Los que pudiéramos tener. Entonces vamos a empezar con el llenado de este formulario. Este sería uno de los papeles de trabajo que nos va a ayudar a identificar y evaluar los riesgos de nuestra auditoría. Voy a escribir yo aquí un nombre de la empresa, lo que vamos a llenar, esto que está con celeste, es el encabezado de nuestro papel de trabajo. Entonces, aquí vamos a ingresar información que obviamente no es real, pero que la vamos a ir haciendo como secuencia de lo que vamos a hacer. Yo voy a escribir aquí el nombre de nuestra empresa, que sería compañía compañía alumnos Rural Sociedad Anónima. Vamos a suponer que este es el nombre de nuestra empresa. En el siguiente tendríamos que describir cuál es el tipo de auditoría que estamos realizando. Aquí han habido algunos puntos de vista diferentes de ustedes. Miren, nuestra auditoría se puede llamar auditoría computarizada como nuestro curso. Yo voy a escribir aquí varias alternativas. Usted escoja una de todas ellas para poder escribir. Auditoría en informática puede ser otro punto de vista. Puede ser también una auditoría en sistemas de información. Sistemas de información. Y vean, usted cuando llene sus papeles de trabajo no va a llenarlo con todos esos nombres, usted va a llenarlo con el nombre que le corresponde al tipo de auditoría que usted está realizando. Si cuando usted hizo bueno, cuando se realizó el contrato, la negociación, y en su caso, en el encargo de auditoría dice que es una auditoría computarizada, va a dejar auditoría computarizada. Si es una auditoría en informática, una auditoría en informática. Si es una auditoría en sistemas de información, una auditoría de sistemas de información. Va a escribir solamente una de esas tres que aparecen allí. En el siguiente vamos a escribir
el periodo contable. Vamos a suponer, como lo hemos hecho en otras oportunidades, que el periodo va a ser el periodo comprendido entre, em, sería del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Vamos a asumir que sería esa fecha. En esta última fila, vamos a ingresar el nombre de nuestro papel de trabajo. ¿Cómo les dije que se llamaba? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar nuestros riesgos y vamos de alguna manera a irlos confirmando. No, esta es una cédula de auditoría. Podríamos decir, puede ser un programa de identificación de riesgos, por ejemplo. Pero aquí hay algo importante. Los riesgos de auditoría nos corresponde evaluarlos a nosotros cuando estamos desarrollando nuestra auditoría. En este caso será el tema de los riesgos, pero informáticos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces acá ya tenemos eso. Si tenemos alguna duda o alguna inquietud o algún aporte, lo pueden hacer al correo del curso. Em, Al compañero César Lima, quiero abusar de su confianza. Tengo aquí algunos correos en donde me solicitan que que se agreguen ellos al grupo de Telegram. Le voy a enviar a la compañera, bueno, es otra compañera la que lo está solicitando. Entonces, le voy a enviar a la compañera, pero tal vez más adelante, cuando termine mi clase, el correo del compañero César Lima. Yo tengo únicamente el correo del compañero, entonces, para solicitarle al compañero, ¿verdad? Que ustedes ya se comuniquen, ya sea vía teléfono y por medio primero del correo electrónico, después se puedan localizar para que pueda ser parte de esto, de este grupo de Telegram que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, más adelante se los voy a dar. Estoy revisando el correo. Por el momento tenemos sus inquietudes en cuestión de la identificación de riesgos en su trabajo uno a uno para ir llenando nuestra base de datos, ¿verdad? Nuestro programa de identificación de riesgos informáticos. Entonces, vamos a continuar. Si tenemos alguna inquietud de, por ejemplo, licenciada, cambiémosle nombre, que no sea un programa, que sea solamente cédula de identificación, porque también le podríamos llamar así. Recuerden que esto es a criterio del auditor, cédula de identificación de riesgos, ¿verdad? Si usted tiene un punto de vista, también los podemos ingresar. Y en esta parte de acá, donde identificamos la parte amarilla, creo que ustedes ya saben perfectamente qué es lo que ingresamos acá. ¿Recuerdan? Es nuestra referencia. Aquí podemos escribir, por ejemplo, una P mayúscula, que sería Programa de Identificación de Riesgos de Auditoría. Vamos a ver, vamos a escribir PIRI, que significará Programa de Identificación de Riesgos Informáticos. Y vamos a decir que este es el número 1, ¿verdad? Porque es como parte de nuestra referencia, ¿verdad? De nuestros papeles de trabajo. Bueno, ahora vamos a hacer esta parte dinámica, que es la que creo que todos ustedes aquí tengo un punto de vista. Licenciada, puede explicar qué es una aseveración. Con gusto lo voy a informar, lo voy a explicar, no lo había explicado anteriormente, entonces lo voy a explicar en este momento. Bueno, lo voy explicando conforme se vaya desarrollando nuestro ejercicio. Voy a abrir sus puntos de vista. Aquí tengo, ay, hoy sí tengo bastantes. Quiero empezar con el compañero que me envió el de informática, pero no encuentro vamos a ver.
Erika. Bueno, vamos a empezar aquí con el primer riesgo que me mandaron. Vamos a ir tomando uno a uno, ¿verdad? Entonces, dice aquí la compañera, o sea, esto no lo pueden ver ustedes, yo se los voy a compartir según hayan entrado los mensajes, porque hoy sí entraron bastantes, entonces creo que se me distorsionaron en cuestión del orden, pero vamos a tomar en cuenta la mayor parte de ellos. Cuando llegue el momento del tiempo, vamos a continuar porque tenemos que abordar el siguiente tema, que es la parte de la seguridad física, y hoy sí lo tenemos que terminar porque ustedes se van a evaluar. Entonces tenemos aquí esto que dice, en mi empresa pude identificar el riesgo de utilidad. ¿A qué se refiere el riesgo de utilidad? Ustedes si tomó una captura en la pantalla, pues puede identificar, ¿verdad? Porque no toda la información que yo trabajo con copias de seguridad o con alguna alternativa de recuperación de información. O sea, en este sentido, ella ya lo identificó. Se supone que nosotros lo vamos a hacer cuando realicemos nuestro trabajo de auditoría. Entonces, vamos a escribir eso en esta parte de acá. Ella ya sabe que es el riesgo de utilidad. Nosotros no sabemos todavía porque esto se hace dentro de su programación y la parte del procedimiento sustantivo y confirmación de esto, pues lo vamos a ir identificando conforme se desarrolle nuestro trabajo de auditoría. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Aquí es como que usted describa cuál es el riesgo que tiene. Entonces vamos a determinar aquí al realizar la, puede ser la inspección, la observación, la evaluación. Puede es- existir la posibilidad, mm, no puede ser, vamos a escribir aquí mejor, puede ser que la empresa no cuente con copias de seguridad de la información que genera dentro de los sistemas. Aquí podríamos describir los sistemas, ¿verdad? Pero vamos a mencionar aquí dentro de los sistemas o y en lugar de y, o podemos escribir las dos, y o los datos almacenados en el equipo de cómputo. Muy bien, ¿qué es lo que hicimos aquí? Aquí estoy describiendo un riesgo que yo puedo tener al momento de desarrollar mi trabajo de auditoría. El riesgo de la empresa. Ojo, aquí no estamos hablando ni del riesgo de detección, ni el riesgo inherente, ni el riesgo de control, que son nuestros riesgos de auditoría y el riesgo de auditoría, que hay autores modernos de bibliografías que ya hablan de los cuatro. Estos son riesgos diferentes. Estos son los riesgos de nuestra auditoría en informática o computarizada. Bueno, vamos a darle aquí donde dice identificación, este es el riesgo que usted pueda tener. Hay algunos que aquí escriben lo siguiente. Esto debido a, y aquí, por ejemplo, a ver, y aquí empiezan a escribir, se han registrado, no se registran o no hay una bitácora de movimiento de información. O sea, aquí podemos describir posibilidades de lo que ellos están haciendo, pero nosotros vamos a dejarlo solamente hasta acá para ir determinando acá. Bueno, aquí en esta sección donde dice confianza de controles es
usted le va a dar la confianza al 100% de los controles que la empresa ya tiene. Usted ahorita en este momento está como el auditor que va a ir a hacer su trabajo o encargo de auditoría a la empresa X. Le va a dar la confianza a los controles que ellos tienen. Yo no se los daría, menos si es la primera vez que yo voy a realizar el trabajo de auditoría. ¿Por qué? Porque usted no puede decir, o sea, va a llegar a la empresa y le van a decir, ¿qué realiza o cuál es el procedimiento en cuestión del el ingreso de información? Fíjese que nosotros hacemos esto, esto y esto y esto. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Me puede dar el manual de funciones y que ahí termine todo? No, usted tiene que confirmar que esos controles, primero, que sea efectivamente que se estén aplicando. Segundo, que esos controles funcionen para cumplir el objetivo por el cual fueron creados. Y tercero, que sean veraces, que cumplan con la verdad, que tengan documentos de respaldo, que usted tiene que confirmar eso. Entonces, en este momento, como estamos hablando de riesgos, usted no le va a dar ninguna confianza porque usted es el auditor, menos si está haciendo esta auditoría por primera vez en esta empresa. Ahora, si usted ha realizado una auditoría en esta empresa por 10 años, es posible que le empiece a dar cierta confianza a los controles porque usted tiene un criterio o tiene una idea, una opinión antigua, histórica, sobre cómo ha evolucionado o va trabajando esta empresa. Entonces puede ir cambiando esta parte de acá. Pero como nosotros vamos a suponer que es la primera vez que trabajamos en esta empresa, no le vamos a dar esa confianza al 100%. Aseveraciones. ¿Qué es una aseveración? Bueno, una aseveración es dentro de auditoría, es como la confirmación de algo. Es como, em, por ejemplo, que usted tenga la representación o la declaración, digámoslo así, de parte de la administración, de la gerencia o del órgano superior de la empresa, que le diga a usted como auditor que puede considerar varios tipos de errores. Esas aseveraciones es como, no sé, como explicarle las aseveraciones es la confirmación que usted, mire, pues, la empresa le va a dar a usted una nota en donde ellos aseguran, perdonen un segundo, em, voy a, solo voy a tomar un poquito de agua, perdonen un segundito, por favor. Disculpen, en un ratito me ahogué. Estábamos hablando de las aseveraciones entonces. Yo les decía que una aseveración dentro de auditoría, de hecho, se describe dentro de las normas internacionales de auditoría. Y esas aseveraciones son aquellos, digamos así, aquellas aseveraciones sobre las cuales nosotros podríamos basar alguna confirmación, ¿verdad? Dentro de el desarrollo de nuestro trabajo de auditoría. Entonces, en nuestro ejemplo, en lo que nosotros estamos haciendo, el tema de aseveración es como considerar que puedan existir errores y que nosotros pues no le vamos a dar mayor dato a todos. Las aseveraciones, aquí tenemos un punto de vista que me lo están enviando, son como la representación o declaración de que la administración de una entidad explícita o de otra índole incorpora los estados financieros tal como se entiende o utiliza el considerar para el auditor para considerar distintos tipos de opciones a errores que puedan existir. Es eso. O sea, para la empresa que fíjense que me están enviando bastantes mensajes con preguntas
Voy a ir contestando conforme vayamos avanzando la clase porque ahorita sí tengo bastante que poder explicarles. Entonces, aquí en este espacio, vamos a ver qué nos puede decir la empresa que existe como aseveración, con qué pudiera yo confirmar. Entonces, aquí podríamos tomar en cuenta aspectos como, por ejemplo, eh, archivos de almacenamiento de información. Aquí lo vamos a hacer un poquitito más grande para que se vea. ¿Cuál va a ser mi referencia? Aquí, si yo estoy identificando algún tipo de situación en donde yo tengo que ir a verificar que ese riesgo, ese riesgo yo lo identifico y para eliminarlo o disminuir al máximo que ocurra este riesgo, debo aplicar ciertos procedimientos. Entonces aquí yo voy a escribir qué procedimientos voy a realizar, pero aquí en esta referencia va a ser en la referencia de la aplicación de lo que yo voy a realizar. Entonces, donde dice procedimiento sustantivo, aquí voy a describir qué es lo que voy a realizar para cumplir con esto. Vamos a solicitar, por ejemplo, vamos a solicitar el manual de procedimientos de uso de datos y almacenamiento de la información. Vamos a solicitar acceso al área de archivo. Vamos a realizar una prueba de cotejo del procedimiento establecido. Y aquí podríamos hacer más, ¿verdad? Entonces, esto nosotros lo vamos a realizar en la segunda fase de nuestra auditoría. Y para realizar eso necesitaríamos aquí una cédula de auditoría. ¿Y cuáles van a ser? Aquellas guías de observación que ya hicimos, cuestionarios internos, el informe del experto, etcétera. Ese tipo de los papeles de trabajo son los que nos van a servir a nosotros para confirmar que existe o que no existe ese riesgo, aumentarlo o disminuirlo, ¿verdad? Que ocurra el riesgo, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a colocar como referencia, ¿verdad? Por ejemplo, papel de trabajo 1 de, o podemos, sí puede ser aquí papel de trabajo 1 guión riesgo. Por ejemplo, ¿verdad? Pero estos nosotros los vamos a ir ingresando conforme nosotros vayamos identificando los riesgos. Muy bien, aquí yo ya tomé como punto de vista la primera compañera que me compartió su punto de vista en cuestión de la determinación del riesgo de utilidad. Solo por cuestiones de identificación, aquí yo voy a escribir riesgo de utilidad para que usted identifique cuáles podrían ser algunas otras variables, ¿verdad? De los riesgos que estamos identificando desde el punto de vista de riesgos informáticos, no como riesgos de auditoría. Muchas gracias a la compañera que me compartió este punto de vista. La compañera Jessica me pide que expliquemos la parte de la aseveración. Nuevamente, la aseveración es esa confirmación que le da a usted la administración, la gerencia, de decirle que aquí están sus estados financieros, aquí están sus políticas, sus procedimientos, lo del requerimiento, ¿verdad? Que usted pueda tener, pero le dice, puede hacer
que aquí existan errores. Entonces, usted tiene que utilizar parte de esa información para implementar dentro de su trabajo. Veamos a la compañera, veamos, la compañera que me mencionaba el tema del grupo de Telegram, creo que la primera compañera que me preguntó ya se pudo unir, ya se puso en contacto con el compañero César. Aquí yo no lo he recibido. Hay una compañera que me menciona que no ha recibido todavía el material. Se lo voy a mandar ahora. Veamos aquí otro punto de vista. Voy abriendo conforme han estado ingresando. Aquí tenemos veamos. Verificación de los sistemas de cómputo que se utilizan en el área, desvío de fondos financieros. Bueno, aquí la compañera no identificó al 100 su riesgo, solo dijo cuáles podrían ser más el riesgo de fraude, ¿verdad? Pero aquí tendríamos que identificar el riesgo de infraestructura, de utilización, etcétera, como lo hizo la compañera, ¿verdad? A la orden. Aquí tengo otro riesgo que es riesgo por falta de capacidad profesional. Este riesgo sería el riesgo de integridad. Entonces vamos a identificar acá riesgo de integridad. ¿A qué se refiere el riesgo de integridad? El riesgo de integridad abarca, como su nombre lo dice, todo, ¿verdad? Que existan manuales de procedimientos, que exista una seguridad para la entrada, procesamiento y generación de reportes, almacenamientos, que haya seguridad de la información, que haya personal competente que pueda realizar este trabajo. Entonces, me imagino que la compañera se refería precisamente a esto. Entonces, podemos mencionar lo siguiente dentro del desarrollo del encargo de auditoría, evaluar el desempeño de los empleados responsables digamos, responsables o de los empleados que intervienen en el proceso de, aquí puede ser según el sistema de creación de sistema, de supervisión, de dirección, o vamos a enfocarnos a la parte de utilización de un sistema o de creación de un sistema que intervienen dentro sistemas de cómputo, como un ejemplo. ¿Creen ustedes que le vamos a dar confianza? Ya dijimos que no se las vamos a dar porque es la primera vez que tendríamos este tipo de situaciones. ¿Cuál podría ser en este momento nuestra aseveración? O sea, ¿cuál podría ser nuestro punto de vista de parte de la entidad para que nosotros confirmemos esto? Aquí podrían ser los manuales de procedimientos o de funciones. Aquí sería de funciones de los empleados. ¿Qué tipo de procedimiento realizaríamos? Aquí sería la observación del desarrollo de su trabajo. Podría ser también basado en esa información, podríamos también
realizar evaluaciones de las evaluaciones que pasan para evaluar el rendimiento del personal. Estas evaluaciones se llaman evaluaciones de desempeño, ¿verdad? Y estas podríamos irlas cumpliendo con algún cuestionario, ¿verdad? Entonces, igual aquí vamos a copiar esta, vamos a mantener una secuencia, solo que esta sería un papel de trabajo número 2 relacionadas al riesgo, ¿verdad? Entonces, así más o menos vamos identificando cada uno de ellos. Vamos a identificar, em, por cuestiones de tiempo, voy a tomar en cuenta el siguiente punto de vista, ¿sí? Y el siguiente punto de vista, por cuestiones de tiempo, porque vamos a abarcar un tema más. Entonces, pero sin embargo, voy a contestarles a los que me enviaron sus puntos de vista para ver si identificamos bien el riesgo de informática o si hay que ampliar, pues, el punto de vista que se me mencionó. Aquí tenemos uno, el riesgo de acceso fue que se tuvo, bueno, aquí tengo, permítame, vamos a ver. El punto de vista del compañero dice así: dentro de la institución donde yo trabajo, el riesgo que he detectado es el riesgo de acceso a la base de información con que se trabaja, porque no se tiene un servidor para el resguardo de información. El riesgo de acceso se tuvo para la manipulación. Muy bien. Entonces, el riesgo del compañero es el riesgo de acceso. Vamos a identificar entonces esto. Repito, estos riesgos, ¿cómo los estamos identificando? En base al desarrollo que que hemos determinado anteriormente. Veamos acá. Puede existir, puede no existir alternativas de seguridad, de acceso a las bases de datos de la información de la empresa. Digamos que no existen alternativas o de acceso a la información de los datos de la empresa. Ese puede ser un riesgo, ¿verdad? ¿Vamos a confiar en lo que la empresa nos diga? No. ¿Por qué? Porque necesitamos comprobar toda esta información. Ya les explicaba solamente cuándo sí va a ser posible. Entonces, ¿cuál sería nuestro medio de aseveración? Aquí puede ser el listado de alternativas de seguridad de la empresa, ¿cómo lo vamos a confirmar? Primero, solicitando un listado de las políticas de seguridad que aplica la empresa, realizando, digamos que una verificación ocular de la aplicación de estas. Muy bien, ¿y cuál va a ser mi medio? Esto que está aquí, yo lo voy a confirmar en otro papel de trabajo que podríamos decir que va a ser, sí, E3, riesgo.
Ya identificamos. Si ustedes se dan cuenta, ustedes fueron los que identificaron estos riesgos en el trabajo en el cual ustedes se desempeñan. Entonces, aquí en este ejemplo, yo solamente fui explicando cómo llenar este programa de identificación de riesgos para el momento de. Llegará el momento en el que tendríamos que confirmar estos datos, asignarle un porcentaje de riesgo y luego ir evaluándolo en base a los resultados para aumentar el riesgo o disminuirlo. ¿A qué me refiero? Voy a quedarme con el riesgo de acceso para explicar esta parte. ¿Qué sucede? Usted fue a la empresa, solicitó esas políticas y al momento, o sea, ahorita usted dice, perdón, vamos a empezar. Usted dice, voy a identificar un riesgo de acceso debido a que tengo que evaluar cómo la empresa tiene determinadas sus políticas de seguridad y cómo las aplica. ¿Qué cantidad le voy a dar? Un riesgo alto. Muy bien. Realiza su inspección, realiza la parte de las pruebas sustantivas de su auditoría, solicita las políticas y luego realiza una verificación de la aplicación de estas políticas y se da cuenta que todo está correcto, tiene medios de verificación, sí tiene, digamos que tienen unas copias de seguridad en la nube, en un servidor y que lo tienen en almacenamiento de datos, que esto tiene claves de acceso. Entonces, usted en lugar de, tiene un riesgo alto, en lugar de mantener ese riesgo alto, lo va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya no hay un riesgo de que no exista o que no se implementen de forma correcta las políticas de esa seguridad. Caso contrario, el compañero que nos compartió este punto de vista dijo, en mi empresa no hay acceso a, o sea, no hay una política de acceso en mi empresa. Entonces, ¿qué está pasando? Supongamos que usted le puso un riesgo medio. En este caso, al momento de realizar todas las inspecciones y verificar estos datos, en lugar de disminuir, usted va a aumentar el riesgo de la seguridad. ¿Por qué? Porque ellos no tienen políticas de seguridad. Finalmente, acá donde dice elaborado por, nosotros vamos a escribir nuestro nombre. Yo voy a escribir las iniciales de mi nombre. Revisado por, vamos a escribir aquí las iniciales de la universidad. Y en la fecha, pues vamos a escribir la fecha de hoy. Y la fecha de la revisión, pues la vamos a dejar pendiente. Entonces, de esta manera estaríamos llenando este programita muy general de lo que podría ser la base de datos de un programa de identificación de riesgos informáticos. Podríamos seguir trabajando con lo que ustedes me compartieron, pero es necesario que mantengamos nuestra clase por el tema de que ustedes ya se evalúan la siguiente semana y el siguiente tema pues incluye la aplicación del mismo. Seguridad física. ¿Qué es la seguridad física? La seguridad física es la aplicación correcta de esas barreras de control de manera física. Es establecer todo, digamos que los requerimientos de que debe cumplir un espacio para tener ahí un servidor, tantas computadoras, tantas personas trabajando para crear sistemas de información y que estos sistemas puedan responder a los objetivos planteados, pero la seguridad física que estamos determinando pueda responder de alguna manera a cualquier tipo de contingencias que se presenten dentro de nuestra empresa. ¿Cuáles son las principales amenazas que van a preverse en la seguridad física? Estas van a ser posibles desastres naturales, incendios, tormentas, inundaciones, disturbios, sabotajes. Es decir, nuestra infraestructura física, nuestro espacio, debe proveer alternativas para que no exista o para poder tener un plan de contingencia y responder a amenazas como incendios, tormentas, inundaciones, disturbios, sabotajes. ¿Qué aspectos vamos a tomar en cuenta para evaluar esta parte física? Aspectos como, por ejemplo, aire acondicionado, que existe un aire acondicionado, ¿por qué? Porque las computadoras mantienen su procesador trabajando. Reguladores de energía en el caso de que haya corte de energía eléctrica o que exista una tormenta tropical, una tormenta
que por medio no sé, de un rayo o algo, corte la conexión eléctrica. Entonces, que haya reguladores para que no se pierda la información que se está trabajando. Hay un incendio, que exista un extintor que me ayude a apagar el incendio o la iniciación de ese incendio. Entonces, hay aspectos que debemos tomar en cuenta. Y si yo les preguntara, ¿de qué manera podríamos nosotros tener algo que nos dé, nos informe de que existe alguna amenaza? Básicamente, aplicar o tener en cuenta alguna aplicación de las alarmas dentro de las amenazas anteriormente que se les explicó. Quiero comentarles que la parte de la evaluación física la vamos a retomar en nuestra siguiente clase y la vamos a ver a detalle, ya con algunos papeles de trabajo en cuestión de la evaluación como tal. Quisiera preguntar si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna inquietud acerca de los temas que vimos en esta oportunidad. Vamos a revisar. Mm, Varios de ustedes me confirmaron la recepción del ejercicio. Gracias por eso. Para quienes me están solicitando el ejercicio, em, con gusto lo voy a compartir. Si usted quiere el que trabajamos de forma eh, grupal en la clase, pues la puedo compartir. Solamente envíeme un correo electrónico y con gusto yo le voy a estar eh, respondiendo con el ejercicio que realizamos. Gracias al compañero que me confirma que todo quedó muy claro. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es el mejor sistema o software para mi empresa para que pueda manejar toda la información financiera? Esta respuesta no se la puedo contestar, compañera Alba. ¿Sabe por qué? Porque el sistema debe responder a los objetivos, a la actividad ordinaria de su empresa. No es lo mismo aplicar un sistema a una fábrica de producción de alimentos que aplicarla a una, digamos, a una empresa que solamente distribuye agua potable o gas propano, por ejemplo, o que sea una ONG, una organización no gubernamental con una oficina de prestación de servicios técnicos o profesionales. Esto va a depender de la naturaleza de la empresa, ¿verdad? Pero sí existen algunos y nosotros debemos pues evaluar. Aquí hay algo bien interesante que a veces nuestros jefes no lo consideran. Eh, Cuando nosotros implementamos un programa, que no sean de esos programas gratis, ¿verdad? Eh, para que nosotros pues podamos tener ese punto de vista. Para que nosotros podamos tener la licencia y así si en algún momento el programa falla, podemos utilizarlo, ¿verdad? Como parte del servicio de mantenimiento, etcétera. Aquí tenemos, licenciada, me comparte el ejercicio con gusto. Tenemos aquí algo más. La conclusión de la cédula de riesgos, ¿cuál sería? Compañera, voy a retroceder, voy a compartir con ustedes la cédula. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes la tienen a la mano, esta cédula no presenta ningún riesgo, perdón, ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque aquí yo no puedo concluir. Se confirmó el riesgo de acceso, se confirmó el riesgo de informática, porque aquí yo solo estoy programando, aquí está la parte, solamente estoy programando identificar posibles riesgos. ¿En dónde voy a concluir que sí existe, que voy a aumentar o que voy a disminuir mis riesgos? En estas de acá, vean, en la inspección ocular, en la guía de entrevista, en el inventario de acciones de personal, en lo que yo vaya a aplicar aquí, en estas de aquí, ahí voy a concluir. En esta parte no, porque estoy programando, ¿sí? Entonces, por eso es de que aquí no existe ninguna programación de auditoría. Digo, alguna conclusión del papel de trabajo, no lo existe por esa razón. Vamos a ver, creo que tienen otro punto de vista, otra
inquietud, sí, con gusto podría compartir. Bueno, creo que ahorita solo están ingresando los correos en donde solicitan que compartamos la información. Entonces vamos a pasar a las preguntas de estudio para esta semana. Vamos a ver, ¿cuál es su objetivo? Es establecer políticas, procedimientos y prácticas para evitar cualquier tipo de interrupción prolongada dentro del servicio de procesamiento de información debido a posibles contingencias. Dos, ¿cuáles son las principales amenazas que se prevén en la seguridad física? Tres, consiste en una aplicación de barreras físicas y procedimientos de control como medidas de prevención y contramedidas ante posibles amenazas a los recursos de información confidencial. Cuatro, ¿qué aspectos debe tomarse en cuenta en la seguridad física del equipo de cómputo de los sistemas? 5. ¿Cuál podría ser un medio por el cual se puede detectar posibles amenazas dentro de los sistemas de cómputo? Muy bien, creo que hemos resuelto la mayoría de sus inquietudes. En esta oportunidad, pues hemos llegado a la conclusión de nuestra clase. Nuevamente les robé un par de minutitos. Sin embargo, quiero agradecer su interacción. Para mí es súper importante que usted se conecte de sus puntos de vista, porque si se dan cuenta, la mayor parte de esas prácticas o de esa aplicación de la teoría la realizan ustedes. Yo voy guiándoles y ustedes van llenando esos aspectos para que aprendamos, en este caso, a identificar riesgos o a emitir un juicio, una opinión de forma profesional en nuestros ejercicios. Entonces, agradezco esta interacción, agradezco su participación, su asistencia a la clase. Quiero invitarles a que revisen el calendario académico de sus evaluaciones parciales, que no se les olvide el tema del proyecto Paz y que, por supuesto, no se olviden de ver el video corto de cada semana, que es importante para que nosotros, pues, avancemos con la parte general del tema y podamos ir aprendiendo cada vez más. De mi parte es todo por esta semana. Nos vemos en la siguiente semana de clases. Que tengan un feliz fin de semana y éxitos en el resto de sus actividades académicas. Nos vemos la próxima semana.